Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues ya estamos listos una vez más para compartir la palabra del Señor. Y bueno, queremos recordarles que estamos en una serie de mensajes titulado ¿Cómo formar familias sólidas? Estamos pidiéndole a Dios que fortalezca a nuestras familias, hijos con padres, padres con hijos, la relación en el hogar. Entonces esta serie, una serie de 10 mensajes titulada Cómo formar familias fuertes y sólidas, ¿verdad? Cómo hacerle para esos momentos complicados, cuando vienen situaciones y pruebas al hogar, al matrimonio, a la familia. ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que estar sólidos. Y este es el propósito de esta serie y de estos temas. Y el día de hoy es el tema número 7, que le hemos titulado El respeto que merecen mis padres. Así le hemos titulado. Así es que vamos a comenzar con el pasaje bíblico de Efesios, capítulo número 6, versículo número 1, un texto muy conocido y muy clásico, ¿verdad? Para todo el cristiano, ¿verdad? Que lee la escritura, ya es muy conocido. Y yo se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo, esto es bueno. Y luego dice en el versículo número 2, respeta a tu papá y a tu mamá, o sea, hónralos. Este es el primer mandamiento que está acompañado de un premio, o sea, de una promesa. Si el hijo o la hija, nosotros los hijos, honramos, respetamos a los padres, hay un premio, hay una promesa de parte de Dios. Dice así el versículo número 3, así te irá bien en todo y tendrás una larga vida aquí en la tierra. Y luego después dice en el versículo número 4, le habla a los padres, porque ahorita dijo hijos, ¿verdad? El consejo a los hijos, pero en el versículo número 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino hay que educarlos con la disciplina y la enseñanza de Cristo, del Señor. Y bueno, al hablar de familias sólidas, cómo formarlas, cómo estar fuertes, pues es difícil no hablar acerca de la educación de los hijos, es difícil no hablar acerca de este punto tan importante, ¿no? De lo que es la relación entre padres e hijos, hijas y madres, ¿no? De lo que es todo este círculo. Entonces, por eso necesitamos hablar de esto. ¿Cómo le hago para llevarme bien con mis papás? ¿Cómo le hago para tener una buena relación con mis hijos? Nuestra familia ahorita está un poquito desintegrada o se está desintegrando o como que quiere, ¿verdad? Por ahí moverse algo mal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Este es el tema, ¿no? O el propósito de este tema, de cómo formar familias sólidas y con respecto a la educación de los hijos. Y bueno, este tema tiene que ver eso, ¿no? El respeto a los padres, los que somos hijos o los que todavía tienen papá, es muy importante recuperar el respeto y la honra a los padres porque se ha perdido bastante. Yo calculo que más o menos unos 60, 70 años para acá empezó a perderse. Yo recuerdo todavía, llegué a ver por ahí que ese respeto a los padres, ¿verdad? Todavía se les hablaba con mucho honra, con mucho respeto, y después se empezó a perder, y hay que recuperarlo, esa es la intención. También, claro que es importante que como papás, como padre o madre, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto, que nosotros también podamos entender que no hay que abusar de la autoridad que Dios nos ha dado, porque somos los que mandamos en casa, pero no se trata de autoritarismo, de mandar y ordenar y gritar, ofender, pegar y golpear. No es así, sino que hay que saber ser autoridades. ¿Hasta dónde es mi límite? ¿Hasta dónde puedo yo ejercer mi autoridad? ¿Qué cosas no tengo que hacer? Porque tenemos que entender que una cosa es que nuestros hijos realmente son distraídos por la misma naturaleza de ellos, por la edad.
distraídos, ¿verdad? Y otra cosa es que sean desobedientes o rebeldes. Por ejemplo, los niños cuando tienen pues la edad, ¿no?, de 4 años, 3 años, 6 años, es muy fácil que ellos, a la hora de estar sentados en la mesa, de repente tiran la taza de café, de leche, de refresco. ¿Por qué? Porque sus movimientos son torpes todavía, como nos pasó a nosotros seguramente, y muchas veces abusamos de autoridad y damos el manazo, ofendemos con malas palabras, nos enojamos y como si fuera una rebeldía, y no es así. Es porque no controlan todavía sus movimientos o porque son distraídos. Cuando digo distraídos me refiero a que ya están un poco más grandes, no sé, 13, 14 años, hasta 18 años, distraídos, que les encargas un favor, les encargas un mandado, ve a la tienda y te traes un encendedor, te traes un kilo de frijol y te traes una Coca-Cola, ¿verdad?, bien fría, y que resulta que te trae el muchacho, tu hija, tu hijo, te trae los frijoles, el encendedor, y se le olvida la coca. ¿Por qué? Por distraída o distraído, iba pensando en otras cosas, no preguntó a la mera hora, no lo sé, se distrajo, entonces llega y empiezas a regañar y ofender, ¿verdad? No es así. Tenemos que entender la diferencia entre que una cosa es que nuestros hijos sean pues traviesos, distraídos, ¿verdad?, juguetones, y otra cosa es rebeldía, que sean desobedientes a lo que uno les manda y les ordena. Así es que este es el propósito de este tema, que podamos nosotros formar familias sólidas, fuertes, para estar bendecidos. Pero necesitamos la cooperación de los hijos con los padres con los hijos, para poder tener una familia sólida. Es como los matrimonios, ¿no?, que empiezan a flaquear, a tener problemas, momentos duros y difíciles, y entonces ellos piden un consejo de cómo hacerle. Mientras los dos pongan de su parte, ella y él y ella, todo se puede. Pero cuando ya uno de los dos dice, no, yo ya no quiero nada, ya me cansé, va a ser muy difícil que vuelva a reconstruirse, a restaurarse ese matrimonio. De igual manera, si los hijos cooperan y los padres cooperamos y se hace ese acuerdo, hay familias bendecidas. Así es que es muy importante esto. Ahora, quiero mencionarles que este texto que acabamos de ver de Efesios 6, versículo número 1 y al versículo número 4, habla acerca de que los hijos tienen o tenemos que honrar y respetar, amar a los padres, pero también en el versículo 4 de Efesios 6 nos dice a los padres que también nosotros no los provoquemos a ira, que no los hagamos enojar solamente porque sí. Entonces, ¿verdad? Ahora yo quiero mencionar ese compromiso que tenemos, esa responsabilidad, ese trabajo que Dios nos ha dado como padres, porque no es fácil, para nada es fácil. Entonces tú como padre, como mamá, si eres madre soltera, ¿verdad?, tienes una gran responsabilidad. ¿Qué más diremos de papá y mamá al mismo tiempo? Una gran responsabilidad que Dios nos ha dado, un trabajo que nos ha dado de cuidar, bendecir, dirigir, velar por nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces yo voy a mencionar todo el trabajo que tenemos los padres, ¿no? Es que tenemos que hacerlo por amor a Dios, por amor a nuestros hijos y por respeto y por ejemplo a los demás. Por ejemplo, número 1, nosotros papá y mamá tenemos que estar al pendiente del bienestar de nuestros hijos. Queremos darles lo mejor, queremos que nuestros hijos tengan lo mejor posible, que sean bendecidos en todas las áreas de sus vidas. En el lado material, que es importante, ¿no? También, ¿qué hacemos los padres? Tenemos que trabajar, llueva, truene, relampaguee y hasta tiemble, ¿no?, como está de moda. Tenemos que trabajar y tenemos que buscar progresar de la mejor manera. Siempre decimos, ay, apenas un carro, una motocicleta, porque con eso me puedo mover y puedo llevar a mi hija a la escuela, a mi hijo, y cuando haya necesidad de una carrera, siempre buscamos la manera de progresar y de tener lo mejor para los hijos,
para el matrimonio, claro, para la familia, para el hogar. Entonces es una responsabilidad, es algo que Dios nos dice que tenemos que procurar el bienestar de nuestros hijos para que tengan su vestimenta, claro, lo mejor posible, alimento, la escuela, su carrera y físicamente para ir al doctor. Todo esto lo hacemos, ¿por qué? Porque es algo que está en nuestro corazón, pero que es una responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros hijos. También tenemos que estar al pendiente en varios aspectos de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, no es cosa fácil al estar trabajando y de aquí para allá y el tiempo que no rinde. Aún así tenemos que velar en varios aspectos de su vida. Por ejemplo, en sus emociones. Yo tengo que estar al pendiente de las emociones de mi hija o de mis hijas, de mi hijo o de mis hijos, en su corazón, en sus sentimientos, en su forma de pensar, que no los engañe su corazón, que no los engañen sus pensamientos, que no entren en depresiones, que no entren en temores, por diferentes causas y razones, ¿verdad? En lo emocional, por ejemplo, llega un momento donde van a tener novia, van a tener novio, y si yo no estoy al pendiente dando algunos consejos, su corazón se puede frustrar, pueden orillarse después al alcoholismo, aunque usted no lo crea, muchos jóvenes así entran, se pueden desviar en sus vidas, ¿verdad? Por lo emocional, porque su corazón fue lastimado y luego después su mente también, ¿verdad? Empieza a pensar, nadie me quiere, soy una casualidad de esta vida y soy adoptado y no sé, en tantas cosas que pueden emocionalmente entrar nuestros hijos. Y entonces vienen problemas. Tengo que estar al pendiente de ellos en cada aspecto de su vida. O por ejemplo, ¿qué decir de la orientación sexual? Nuestros hijos al estar pequeños, al estar chiquitos, no saben si son hombre o mujer. Ellos van creciendo como niños simplemente, inclusive se pueden bañar un niño y una niña chiquitos, ellos no tienen pena, no tienen vergüenza, ellos porque su corazón, su mente están limpios, pero van creciendo y yo tengo que orientar a mi niño y hacerle entender, hacerle ver, orientarle que es niño. A una niña, que es damita, que Dios lo hizo hombre y que a ella la hizo mujer. Si yo veo en mi hijo que sus ademanes, su forma de caminar, su forma de hablar no es la correcta, es un poco afeminado, tengo yo que orientarle y ayudarle y tener paciencia. Quiero aclarar que no estamos en contra o más bien que no estamos queriendo ofender o criticar o señalar o juzgar al homosexualismo, sino que a la luz de la palabra de Dios, nosotros vemos que Dios quiere que los orientemos, lo mismo a una damita que crezca como mujer, como lo que es, ¿verdad? Que se guíe conforme a la palabra de Dios. Entonces tenemos un gran trabajo de estar al pendiente tanto en sus emociones como en su orientación sexual. Tenemos que jugar con ellos, aunque ya estén grandes, aunque mientras estén bajo el techo de nosotros, ¿no? En el cuidado de nosotros, no importa que tenga sus 20, 30, 40 años, podemos jugar con ellos, claro, de diferentes formas y maneras. No es lo mismo alguien de 30 años jugar, ya se podría jugar al fútbol, al básquetbol, que alguien que tiene 5 años, jugas abrazándolos, que las luchitas, que a las carreritas, encantados, a que te atrapo. En fin, pero es parte lo que tenemos que hacer y que Dios nos ha mandado a hacerles la vida más alegre, divertida. Eso es algo, lo digo porque a lo mejor alguien me dirá, pues eso yo lo hago, pero hay gente que no lo hace. Hay gente que hasta que no escucha el consejo dice, caray, a causa del trabajo, de las aflicciones, de las situaciones, no le he dedicado tiempo para jugar con mis hijos. Un tiempo especial para con ellos, para orientarlos sexualmente y orientarlos emocionalmente. Así es que muchas veces, pues así va a ser esto, ¿no? Con tanto trabajo, vamos a ser los primeros siempre en levantarnos y los últimos en acostarnos, porque así es el amor de padre y de madre, siempre estar velando por los hijos. Y bueno, también necesitamos estar al pendiente, un gran trabajo que Dios nos ha dado acerca de su corazón, de su vida ante la sociedad o el gobierno. Por ejemplo, yo no quiero que hagan desastres, desmanes
en la sociedad, en las calles, que le hagan la vida imposible a los vecinos, a la gente. Yo no quiero que se conviertan en delincuentes, en pandilleros, porque no es la voluntad de Dios, ni tampoco quiero que eso suceda. Yo no quiero que pisen la cárcel. Aquí en San Luis Potosí le llamamos, bueno, se le llama La Pila, ¿no? Entonces, no, yo no quiero eso. Por eso tengo que estar al pendiente ante la sociedad y el gobierno. Tengo una gran responsabilidad delante de Dios para con mis hijos, estar cuidando, ¿verdad?, su bienestar, los aspectos de su vida, y ante la sociedad y el gobierno. Yo no quiero que eso suceda. Tengo que darles el ejemplo. Tengo que cuidar que no se desvíen, pero con mi ejemplo como padres. Así es que qué trabajo, qué responsabilidad tan grande tenemos delante de Dios. Y luego más directito con Dios, ¿no? Porque si yo tengo una responsabilidad ante la sociedad, ante la gente, ante la propia familia, imagínate delante de Dios. Delante de Dios yo tengo la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios, la Biblia. Yo quiero que mis hijos, que mis hijas conozcan a Dios, que mis hijos sepan quién es el Dios creador del cielo y de la tierra, que ellos sepan quién es Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Ese Jesucristo que vino, murió, pero resucitó y está vivo, está dentro de todo aquel que lo acepte por medio del poder del Espíritu Santo. Ese es el Dios, ese es el Cristo que queremos que nuestros hijos experimenten y vivan, porque también ellos tienen que tener una relación con Dios. Esa es una responsabilidad de los padres de nosotros, no de la iglesia, ¿no? Porque a veces pensamos, pues ahí para eso está la iglesia. No, la iglesia solamente es un rato cuando vamos a la congregación, pero realmente los padres somos los responsables de enseñarles la palabra de Dios para que conozcan a Dios. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre. Eso es lo que dijo Jesucristo nuestro Señor. Queremos ver a nuestros hijos entregados a Dios, sirviendo a Dios, usando sus talentos, esos dones y talentos que Dios le ha dado, que están escritos en Romanos capítulo número 12 y en Primera de Corintios capítulo 12 también en adelante. Entonces quiero ver a mis hijos. Tengo una responsabilidad de decirle a mi hija, a mi hijo, sirve al Señor. Vamos a ir a servir en una célula, vamos a apoyar, vamos a barrer, vamos a la alabanza, vamos a dar una célula. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a un hospital, vamos a la cárcel a hablar de la Biblia, vamos a ayudar a los necesitados. Hay muchas cosas que podemos ayudarles a descubrir sus dones y talentos y que sean servidores del Señor. Y con el ejemplo, claro está. Podemos invertir en ellos, en las cosas de Dios, comprándoles, no sé, algún libro para que conozcan más de la vida conforme a lo que Dios tiene para ellos. Un libro que hable acerca del noviazgo cristiano, ¿verdad? Que vean algunas películas, que los edifiquen, películas cristianas, invirtiendo en ellos tal vez en algún instituto bíblico, tal vez un instituto de música. Hay diferentes cosas que ellos pueden motivarse para poder servir al Señor. Eso es terminar nuestra tarea. Eso es, ya cuando se casan, ¿no? Ya es otra vida, dicen por ahí, harina de otro costal. Entonces nosotros, esa es nuestra tarea. Eso es nuestro trabajo de parte de Dios. Y está fuerte, está complicado, no es imposible, pero tenemos de verdad los padres, papá y mamá, y vuelvo a repetir, si eres madre soltera o padre soltero, una gran responsabilidad delante de nuestro Dios. Tenemos que enfocarnos, tenemos que estar al pendientes para poder pasar la estafeta a la siguiente generación, poder tratarlos bien, orientarlos bien. Ese es el trabajo que tenemos. Ahora, probablemente ustedes me digan, bueno, pastor, pero el tema que no era respetar a los padres, la obediencia que le debo a mis padres, el amor que yo le tengo que entregar a mis padres, ese respeto. Sí, pero primero quise decirles, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Efesios 6 versículo 4 dice que tenemos que también no provocarlos a ira, no hacerlos enojar. Entonces yo ya les mencioné, y esto es para alentarnos, tenemos una gran responsabilidad. Con Cristo vamos a poder. Los consejos de Cristo, los consejos de Dios en la Biblia, contenidos en la palabra de Dios,
nos dirigen a ser buenos padres, buenas personas para con ellos y de buen testimonio. No nos alejemos del mandato de Dios como papás. Ahora, déjame decirle algo. ¿Cómo le hacemos si hay hijos que no cooperan? O sea, yo quiero, pastor, que mis hijos sean de bendición, que hagan hombres de bien, mujeres de bien. No quiero que se anden desviando. ¿Cómo le hago si no cooperan? Bueno, los que me estén escuchando a través de este medio de comunicación, le vamos a hablar ahorita a los hijos. Hace rato fue a nosotros los papás, la gran responsabilidad que tenemos. Ahora en este momento es para los hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes pongan de su parte, que cooperen, que sean buenos hijos, como lo dice Efesios 6, versículo número 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es bueno y justo, agradable delante de Dios. Entonces, no es trabajo fácil, no es trabajo fácil. Algunos hijos e hijas, les hacen más difícil el trabajo a los padres. No, hombre, tremendos. No todos. Hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que son muy respetuosos, obedientes, y mi papá, y le debo respeto, bien, pero la mayoría, ¿verdad?, nos hacen el trabajo más difícil. Ese trabajo que Dios nos dio para con ellos nos lo hacen más difíciles. Nos ven como enemigos. Hay jóvenes y jovencitas, hay hijos e hijas que ven a los papás como enemigos. Es que mi papá, otra vez, a dar lata, mi mamá, no, y ya estoy enojado con ella, estoy enojado con él, sí, no, ya me hizo enojar, y no, con quien sea, menos con mis papás. No, yo con mis papás no. Parece como si fueran enemigos los padres de ellos, haciendo la vida más difícil o el trabajo que Dios ha encargado. Cuando se pelean entre hermanos, uy, eso sucede tal vez en África, en otros lugares, en Japón, pero en México no sucede, ¿verdad? Que los hijos entre hermanos se pelean, ¿no? El chico con el de en medio, la más grande con el de en medio, unos con otros. Eso cansa, trae dolor. ¿Por qué? Porque se pelean y a veces no son esas palabras o peleas como todo lo normal, sino que a veces son ofensas y son empujones y hasta se agarran a golpes. En algunas familias hasta se dejan de hablar algunos hermanos y hermanas porque no estaban de acuerdo en algo y se pelearon. Y papá y mamá sufren, ya no se peleen, por favor, y ya no se peleen, y no honran, no respetan a papá y a mamá por ese tipo de peleas entre hermanos. También, ¿qué decir cuando los hijos tienen adicciones que no quieren soltar? Papá y mamá les te ayudo, hijo, hija, te puedo meter a un centro de rehabilitación. No, qué difícil cuando no quiere cooperar el muchacho o la muchacha, ¿verdad? Con sus adicciones que no quieren soltar, sobre todo porque para Cristo no hay nada imposible. Otros hijos e hijas son respondones, muy respondones, ¿verdad? Cualquier cosa y responder, y no, ¿y por qué? Y no es cierto, y no, ¿y qué? Y esto, y responder, y muy desentendidos. Les dices, haz esto, no lo hacen, hazlo otra vez y no lo hacen, como 3, 4, 5 veces. Por favor, tu recámara, junta eso, lava los platos, mira, haz tu tarea, no salgas ahorita a la calle, o ve y haz esto, aquello. Desentendidos, se ponen al tú por tú, ¿verdad? Se ponen, ¿y tú cómo eras? ¿Y tú qué? ¿Y tú papá? ¿Y tú mamá? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú también? ¿Y tú también? Se ponen al tú por tú, como si fueran iguales, ¿no? Imagínate, ¿cómo le podemos hacer entonces si los hijos no cooperan? Tenemos y necesitamos que los hijos pongan de su parte para poder cumplir con este mandato y tener familias sólidas, fuertes, y ver hogares bendecidos. ¿Qué pasa también, no? En este caso, cuando los papás no se ponen de acuerdo para corregir, para dirigir, para dar un consejo, ninguno de los dos lo da. Es tu hijo. No, tú sabrás, tú arréglate de esto. No, hay que sentarse, papá y mamá, para que él, los hijos, escuchen que ellos están de acuerdo. Porque muchas veces si el papá quiere dar un consejo, una dirección, los hijos lo ven como el duro, el difícil, el exagerado, ¿no? Es muy autoritario. No, cuando están los dos, hijos, tu mamá
y yo estamos de acuerdo. Tu papá y yo estamos de acuerdo y queremos decirles esto. Ya ni para dónde se hagan. Entonces hay que ponerse de acuerdo para corregir, para instruir, para disciplinar. ¿Por qué? Porque es importante. Y cuidar los extremos. No hay que ser tan permisivos con los hijos, ni tampoco tan autoritarios. Siempre buscar el balance. Pues entonces, ¿cómo le hacemos? Es que ella es bien permisiva, él es bien permisivo. No, es que tú eres autoritaria y no, tú eres el autoritario. ¿Qué hacemos? La palabra de Dios nos guía en cada área de nuestras vidas, y en este caso con los hijos, lo que diga la Biblia. Entonces, ahí está, ¿no? No es cosa fácil. Necesitamos cooperación. Padres, hijos, hijos, padres, para poder salir adelante. Alguien dijo, y con mucha razón lo dijo, criar hijos no es para cobardes. No, se necesita valentía. Todos somos testigos, todos hemos visto ese esfuerzo que hace una mujer, un varón, por sacar adelante a los hijos, sus desvelos. A veces hasta se endeudan, tantas cosas con tal de verlos triunfar y verlos bendecidos, pero a veces los hijos no lo valoran. Necesitamos cooperar, papás e hijos, necesitamos hacerlo, más que digan y tú cómo eras, y que se pongan al tú por tú. No se puede de esa manera. Ahora, aquí la pregunta es, bueno, ya entendí toda esta situación, ¿cómo le hacemos para tener una mejor familia sólida, una buena relación entre padres e hijos, hijos y padres? ¿Cómo le hago para darle ese respeto, esa honra a mis papás? Porque de por sí mis papás tienen mucho trabajo para conmigo, pero este mensaje tiene que comenzar con alguien, en este caso con los hijos. ¿Cómo le hacemos? Pastor, es que mis papás, usted no los conoce, son bien enojones, bien difíciles. Sí, pero la Biblia no dice, si tu papá es enojón, no lo honres. Si tu papá es difícil, no lo obedezcas. No dice eso. Solamente dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, porque esto le agrada al Señor. Ay, yo sé que hay padres malos, habemos padres malos. Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo claramente, dijo, si ustedes siendo padres, son malos y dan buenas cosas a sus hijos, eso lo dijo Jesucristo. Siendo malos, dice el Señor. Entonces Jesús dice que somos malos, ¿verdad? Y le creemos Jesucristo lo que Él diga. Y sí es cierto, a veces damos malos ejemplos, a veces decimos mentiras, somos malos por enseñarles lo que no es correcto. Entonces tenemos que cambiar y dar buen testimonio. Ahora, ya me andaba desviando un poquito. Aquí el punto es, ¿cómo le hago para ser mejor hijo? Bueno, número uno, ahí va unos consejos. Número uno, orar por papá y por mamá. Orar. Pedirle a Dios por tu papá y por tu mamá. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 2. En la Biblia, lenguaje sencillo, en esta versión, dice, recomiendo que se ore por los gobernantes. Esto es por los presidentes, por los líderes, ¿verdad?, en los gobiernos. Y lo dice, y por todas las autoridades. Hay que orar por los gobernantes, pero dice por todos los que son jefes, líderes, por las autoridades. Y luego dice, ¿para qué tenemos que orar? Dice, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador. En primer lugar, es importante que tú como hijo, como hija, o los que somos hijos que todavía tenemos papá o alguien que funge como papá, es bien importante que si tú ves que están un poquito enojones, están pasando por crisis tus papás, hay que orar. Aunque orar es todo el tiempo, orar por los papás. Pero estamos hablando de que dices, pero ¿cómo le hago si ellos no quieren? Orar. Orar y orar, porque aquí dice que por las autoridades. A veces pensamos que nomás por el maestro, nomás por el presidente, nada más por los pastores, los líderes. No, aquí incluye papá y mamá, son autoridades. Hay muchos jóvenes, hay muchos hijos que solamente se la pasan quejándose de papá y mamá. Es que mi papá y es que mi mamá, y te quejas y te quejas. Si se supone que tú conoces la Biblia como
como joven, como jovencita, eres cristiano, eres cristiana, conoces el poder de la oración. En vez de quejarte o estarse quejando, ¿qué hay que hacer? Orar, orar por tu papá, orar por mamá. Porque si sabemos que Dios tiene poder para cambiar a las personas, si la oración tiene poder, entonces hay que orar para ver un cambio. Y si dices, no, pues mis papás están bien, pues con más razón, seguir orando, seguir orando. Pero eso es el primer consejo, de en vez de quejarse y andar y diciendo y todo esto, es bien importante orar por ellos y te vas a sentir bien. Imagínate, dices, ok, voy a orar por ellos y voy a orar todos los días. Voy a hacer una oración especial por mi mamá, por mi papá, todos los días. Y te avientas 15 días, 3 semanas, un mes. Es segurísimo que vas a notar unos cambios tremendos en tus padres, porque la oración tiene poder. Todo lo que pidan al Padre en oración, creyéndolo, lo van a obtener. No tienes porque no pides, dice el Señor. Entonces, es cierto, deja meterme en oración. Y si conoces el ayuno, en ayuno, y busca al Señor, y entonces va a haber bendición. ¿Y a poco nada más por orar, pastor? Si ya he orado. Aquí viene el segundo consejo, es orar, pero actuar también. Hay que actuar también. Por eso el segundo consejo es: procura su bienestar. Ya oraste, ya tienes un mes orando, 15 días, 3 semanas, yo no lo sé. Y entonces te acercas a tu papá y a tu mamá. Y te le acercas y le preguntas, ¿cómo estás? O sea, le preguntas por su estado emocional. Mamá, papá, ¿cómo estás? Oye, papá, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas del problema aquel que tenías? Aquella situación, ¿verdad? Que te robaron el auto, ¿verdad? Aquella situación que, pues ya sé que perdiste el trabajo hace ya un mes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Quiero orar por ti. Como acabas de orar, te sientes fuerte en oración. Y entonces tu papá dice, caray, sí, hijo, sí, hija, necesito que ores por mí. Y pones a orarte por tu papá y tu mamá. Qué bendición. Cuando te preocupas por el estado emocional de tus papás, también necesitan que los hijos lo hagan a solas, ¿verdad? Y no vayas delante de toda la gente, a ver, papá, que todos vean que me preocupo por ti. No, a solas. También pregúntale por su salud. Estamos hablando del tema, el punto número 2, procuremos su bienestar de los papás. Entonces, por el estado de salud. Oye, ¿cómo andas de tu rodilla? ¿Cómo andas de tu pecho? ¿Cómo andas del problema que traías en la boca del estómago? ¿Te acuerdas que me dijiste que traías un dolor, que te sentiste una bolita? ¿Cómo estás? No, pues es que, ¿qué crees? Que ya me siento mejor, o ¿qué crees? Que todavía me duele y esto y aquello. Pregunta. También preocúpate, aparte del estado de salud y del estado emocional, pregúntale también por el estado financiero. Aunque papá y mamá los veas como que andan como si nada, a lo mejor no, pues ellos tienen dinero, a lo mejor ellos tienen lana. Pregúntales, oye papá, ¿cómo andas de dinero? Claro que si tienes un guardadito, los bendices, ¿no? Y más si ves que ya son personas que ya no trabajan, que viven vendiendo algunas cositas y buscándole aquí, buscándole allá. ¿Cómo andas de dinero, papá? Mamá, ¿cómo andas de dinero? Y dale una ofrenda. Muchas veces los hijos dicen, no, yo no le voy a dar a mis papás si no le dan los demás. Si tú le das, yo le doy. Si no le das, yo no doy. Olvídate de eso. Un buen cristiano dice, yo le doy a mi papá, a mi mamá, una ayuda económica, aunque los demás hermanos no lo hagan. Están los viejitos esperando una bendición de sus hijos. ¿Cómo es posible que un par de viejecitos hayan criado a 9 hijos y los hayan sacado adelante, y 9 hijos no pueden bendecir a un par de viejecitos? Qué importante es ese pensamiento. Entonces, y muchas veces cuando no nos preocupamos por su bienestar, imagínate añadirles tristezas, aflicciones por las salidas que dan los muchachos. Le dice papá y mamá, aquí te quiero a las 9 de la noche, llegas a las 12, 1 de la mañana. Pues es cargarle todavía a su corazón, y ya no te estás preocupando por su bienestar, ¿verdad? Hay jóvenes y jovencitas
que solamente se preocupan de ellos mismos, de sus ocupaciones, ¿no? De sus amigos, de su deporte, el fútbol. Esa es su preocupación y nomás piensan en eso, en su amigazo, ¿verdad? Ay, mi amigo, mi amiga creo que está pasando momentos bien difíciles. ¿Y por qué no le preguntas a tu papá? Ay, es que mi amiga lo dejó su novio y anda triste, voy a orar por él y voy a darle una palabra. Sí, está bien, y está bien lo que quieras, pero también preocúpate por mamá y por papá. Y también cuando nos preocupamos por el bienestar de los padres, no causarles dolor con nuestra desobediencia, ¿no? O con la desobediencia. La obediencia, cuando ellos se encargan algo, nos piden un favor, tiene que ser con una buena actitud y rápido y bien hecho. Porque muchas veces hay jóvenes que sí son obedientes, hacen las cosas, pero lo hacen de malas, casi es como si no obedecieran. Otros lo hacen a la carrera, ahí se va, mal hecho. ¿De qué sirvió la obediencia? ¿De qué sirvió hacerlo rápido? Me lo pidió mi papá. Sí, ¿cómo no, papá, mamá? Claro que sí. Nomás me da 5 minutitos, o mañana lo hago. Sí, ¿cómo no? Y hacerlo de buena gana. Porque hay jóvenes, jovencitas que, tráeme esa tina, por favor. Ah, sí, ahí voy. Y traen la tina, pero de malas y hasta la avientan. Es lo que dice el papá, mejor ahí déjalo, mejor yo lo hago. Y ahí es donde no es correcto. La obediencia debe ser con una buena actitud y rápido, bien hecho. Número 3, ya dijimos que el primer consejo es orar por ellos. Número 2, procurar su bienestar emocional, de salud y financiero, y no preocuparnos solamente por nosotros, sino por los padres. Y número 3, habla bien con ellos y de ellos. Tercer consejo, habla con buena actitud con ellos y habla bien de ellos. Es importante que papá e hijos, mamá e hijos tengan un tiempo de platicar. Siéntense, muchachos, vamos a platicar. Y entonces empezar a intercambiar anécdotas, momentos divertidos, tal vez momentos difíciles, pero hablar, no andar enojados. A veces los hijos no se prestan para hablar con los papás, o a veces los papás con los hijos, pero en este caso, como hijos e hijas, habla un tiempo con tu papá y tu mamá, un tiempo de hablar. Y cuando hables, pon una buena cara, no te hagas el enojado y ya estás casado y te haces el enojado. No, bien, ¿qué pasó, papá? Y vamos a platicar. Claro que sí, contentos. No hables mal de tus padres. Si te hicieron algo o tú piensas que te hicieron algo, no, mejor habla con tus papás. Papá, mamá, como que siento que ustedes me hicieron algo, o el día que me hicieron algo. Pero que andes hablando con medio mundo, llevando el chisme, ¿verdad? De que tus papás lo saben, tus primos, tus tíos, tus abuelos lo saben, el vecino, todo mundo. Se lo cuentas a la más chismosa del pueblo y al más chismosote. Pues claro, lo van a llevar por todas partes. Y tus papás, ¿dónde va a quedar su reputación, su nombre? Entonces, no hables mal de tus papás. Hay gente que ya hasta se murieron sus papás y siguen hablando mal de sus papás. No respetan la memoria de sus padres. No hables mal de tus papás, hónralos, honremos la memoria de papá y de mamá. Algunos hijos maldicen a papá y a mamá, ese viejillo y esa viejilla, maldito sea, y es esto, y viejo ridículo. Les ponen apodos y se burlan de ellos. No es correcto. No importa si eres casada o casado, no importa, siguen siendo tus papás. Aunque tú ya eres harina de otro costal, merecen respeto. Los padres lo merecen. El respeto, cuando se les da respeto, habla de amor. Tienes un amor grande por tus padres, porque los respetas, los honras, y entonces habla de un gran amor. 3 razones quiero decirles a los jóvenes, porque alguien me va a decir, bueno, está bien, ¿y qué gano? Hay 3 razones por las cuales debes colaborar o
como hijo o hija, debemos colaborar, honrar y respetar a los padres. 3 razones. Número 1, por conveniencia. Es conveniente. Es algo que te va a convenir, te va a ir bien, porque la Biblia dice, respeta, honra a tus padres para que te vaya bien. Entonces, me va a ir bien, sí, en todo. Trabajo, escuela, te va a ir bien en todo lo que hagas, negocios, todo te va a ir bien, te van a salir bien las cosas, porque honras a los padres. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice Dios. Esta es una promesa para que te vaya bien. Y luego número 2, para que vivas muchos años sobre la tierra. O sea, estamos hablando de por conveniencia, para que te vaya bien y para que vivas muchos años aquí en la tierra. No sé cuántos años quieres de vivir aquí en la tierra, 90, 100, 80, 70, que son muchos para ti. Bueno, pues 90 adelante, 100 adelante. Dios sabe y lo va a hacer. Por conveniencia, ¿por qué? Porque harán lo mismo tus hijos contigo que lo que estamos haciendo con los padres. Entonces, yo no quiero que mis hijos me salgan mal, que hagan lo mismo de maldad o de desentendidos como yo lo estoy haciendo con mis padres. Entonces, por conveniencia, mejor los trato bien, ¿no? A los papás. Ahí está, por conveniencia, para que te vaya bien, para que seas de larga vida y para que tus hijos también te respeten. También número 2, ahora estamos hablando de razones por las cuales debemos colaborar y ser obedientes y honrar a los padres. Dijimos que es por conveniencia. Número 2, porque es correcto, es justo. Mamá y papá, desde que tú llegaste al vientre de mamá, desde que mamá quedó embarazada, ellos con ilusión. Tal vez ella, a lo mejor fue madre soltera, pero o fueron los dos, ¿no? Te esperaban con ilusión. Sí, pero yo no quería nacer en esta familia, es que yo no fui deseado, yo no fui legítimo. Espérame, nadie es casualidad. Todos los que nacemos en este planeta Tierra, hubo alguien que pensó en nosotros y buscó hombre y mujer para que por medio de ellos naciéramos. Un plan maestro, algo, hay un propósito para ti, para esta vida. No naciste por casualidad. Aunque haya situaciones complicadas, alguien pensó en ti con grandes planes y propósitos. Eres deseado por Dios, eres escogido. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios pensó en ti. Él decidió darte el color de ojos, estatura, color de piel. Él escogió tus padres, tu nacionalidad. Él sabe cuándo naces, cuándo mueres. Estás en las manos de Dios, en los planes de Dios. Hay un propósito para tu vida. Entonces, imagínate, esto es justo para que te vaya bien. Tus papás vieron por ti. Entonces nacimos y los pañales y la leche y estar al pendiente, vas creciendo, y que si las vacunas y que si el doctor, después la escuela, después la secundaria, prepa, la carrera. Qué hermoso el amor de los padres. Entonces, porque es justo. Muchos hijos, muchas personas no tienen ya a sus papás, no tienen a papá y mamá y quisieran tenerlos. Aprovéchalos, disfrútalos, no los defraudes. Todo lo que han sembrado en ti, no los defraudes, porque si lo desperdicias, los vas a defraudar y eso no es justo. Número 3, ¿por qué honrar a los padres? Porque agrada al Señor. Wow, Dios es Padre. Y cuando ve que honramos a los padres, Él se siente lleno de alegría y de gozo, porque Él los puso en tu vida como padres. Cuando tú respetas, honras a tus papás, realmente lo estás haciendo con Dios. Imagínate tener contento a Dios y que Dios esté con nosotros de amigo, de padre. Qué bendición, te va a ir bien en esta vida. Así es que ahí está las razones, ¿no?, por las cuales tenemos que honrar a los padres. Conveniencia, porque es justo y porque agrada al Señor. Voy a terminar con un escrito de Rudyard Kipling, un escritor. Me gustó y está muy bonito. Es una palabra, ¿no? Un escrito de esta manera, como un poema. Es un poema. Dice así:
hijo, si quieres amarme, pues lo puedes hacer. Tu cariño es oro, oro que jamás voy a despreciar. Mas quiero decirte, quiero que sepas que tú no me debes nada. Soy tu papá. Tengo mi deber para contigo. Nunca en los problemas, en las angustias o por los momentos que quiero verte contento, he querido que me pagues o que alguien me pague. Ahora te digo, pequeño mío, quisiera dirigirte y orientarte. Fíjate lo que te voy a decir. Mi agente viajero va a llegar un día y entonces él sí te va a cobrar. Llegará a cobrarte, sí. Será un hijo tuyo, gota de tu propia sangre. Presentará un cheque de 100,000 afanes, problemas y aflicciones. Y entonces, hijo mío, como un hombre honrado, en tu propio hijo, ahí sí deberás pagarme. Wow, es un poema muy bonito. Rudyard Kipling, ¿qué está diciendo? Que solamente hasta cuando somos papás, entonces vemos todo el sacrificio, el amor, ese cariño, esa atención que los papás hicieron por nosotros. ¿A cuántos no les ha pasado? Yo creo que a todos, ¿no? Te casaste, tuviste tu hija, tu hijo, y en ese momento pensaste, wow, mis papás cuánto han de haber batallado conmigo. No sabía los desvelos y que comen bien harto y los otros son 2, son 3, son 4. Ah, caray, hasta ese día se valora papá y mamá, hasta ese día comprendes el gran amor de los padres. Entonces es bueno, es justo para que te vaya bien. Tenemos un gran trabajo los padres, un trabajo grandísimo, arduo con los hijos, y tenemos que amarlos, respetarlos, guiarlos, orientarlos en las cosas de Dios. Pero hijos e hijas, cooperen con nosotros los padres para que se haga una familia sólida, un hogar sólido, y entonces ver matrimonios y familias fuertes. Así es que este es el mensaje que Cristo nos da, ¿verdad? Y sobre todo a los hijos. El tema número 7, le debo honra y respeto a mis padres. Así es que aquí está el tema. El día de hoy espero que sea de gran bendición para ustedes. Nos vemos a la siguiente semana. Dios me los bendiga. Hasta luego.